Bueno, entre unos minutos vamos a arrancar. Buenas noches, mi nombre es Horacio Barbosa. Hoy me toca, digamos, mediar en una entrevista que le vamos a hacer al ingeniero Hernán Orduna, un compañero, uno de los grandes cuadros políticos que dio esta parte de la tierra argentina, que es la provincia de Entre Ríos, con una trayectoria dentro de la función pública y también como militante, digamos, en esos tiempos de militancia de la juventud peronista, eh, formado y recibido como ingeniero metalúrgico. Tuvo una alternancia, después le vamos a preguntar a Hernán si es así. Dentro del secundario sus estudios los realizó el bachiller en una escuela militar, y terminó su estudio en Concordia, en la escuela secundaria Alejandro Carbón. Dentro de su parte como funcionario, también después le estaremos charlando un ratito lo que fue él dentro de su militancia. Vamos a plantearle de que nos recorra un poco lo que fue eso. Y bueno, como funcionario, después de la vuelta a la democracia, cumplió funciones en el municipio de Concordia, como secretario de Obras Públicas, fue vicegobernador de la provincia, fue ministro en la gobernación de Jorge Pedro Busti, fue intendente de la ciudad de Concordia, cumplió funciones dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la Cancillería, en distintos lugares, que lo estaremos conversando también con él. Y para empezar, bueno, nos estaremos comunicando ya, lo vamos a buscar, y ya enseguida los saludamos y ya arrancamos con el ingeniero. Soy nuevo en esto, así que van a tener que tener un poquito de paciencia. Y ya enseguida lo buscamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Hernán. ¿Me escuchás bien vos? Sí, perfecto. Bueno, bien. Los demás compañeros me estaban diciendo que se escuchaba un poco bajo. Espero que hayamos mejorado el tema del volumen. Sí, puede ser que se escuche un poco bajo, que se te Bueno, escuche, no sé en mi caso. bien, Hernán. Ahí estábamos haciendo, te comenté anteriormente que esto es una hora, así que traté de sintetizar un poquito tu trayectoria y tu carrera, como militante en la juventud, como funcionario, tanto electivo como en algunos otros estamentos locales, provinciales y nacionales que ocupaste. La verdad que para mí es un gusto entrevistarte, más allá que tengamos una relación y siempre es bueno charlar con vos. Esto es una experiencia buena, como ha visto con el tema de la pandemia, modalidades de entrevista y de charla que se van dando a través de las redes sociales. Y bueno, no más presentación. Quisiera empezar a tirar algunos disparadores o preguntas. Primero, lo que le preguntaba yo a los compañeros y compañeras, que siempre estuvieran interesados medianamente con una síntesis obvia por el tiempo, que nos cuentes tu militancia dentro de esa gloriosa juventud peronista, antes de los 70 y en los 70, cómo fueron y cuál era tu papel y el rol y cómo se organizaba esa juventud peronista en esos tiempos, Hernán. Bueno, vamos por parte. Digamos,
mi militancia política pública comienza en 1963, un poquito viejo, con motivo de las elecciones proscriptivas que dieron lugar a que sea elegido Ilia como presidente, y en el cual los peronistas fuimos proscriptos una vez más. Ilia sacó el 21% de los votos y con eso fue presidente. Luego de eso, o sea, ese fue el debut, digamos, con los 17 años, y luego ya, digamos, destacado ya directamente la militancia en la universidad, en Córdoba. Nosotros, bueno, aparte de ser presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, básicamente la militancia política la hicimos dentro de la universidad y fuera de la universidad como militantes fundamentalmente barriales en lo que era la Juventud Revolucionaria Peronista. Estamos hablando de años 69, 70. O sea, por supuesto, bueno, el Cordobazo, el Viborazo, o sea, todas las grandes movilizaciones. Y luego, bueno, ya en la etapa de reorganización del peronismo, o sea, bueno, fui integrante de la Junta Capital del Partido Justicialista de la ciudad de Córdoba, y luego, ya cuando se normaliza, terminó integrando el Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba y candidato a diputado nacional por la Juventud Peronista para las elecciones del 11 de marzo del 73. Luego de eso, ya estuve en el gobierno municipal de Córdoba, bueno, fui docente universitario y me integro en el Partido Peronista Auténtico, que, bueno, nos terminan proscribiendo y, bueno, finalmente con la represión fueron cayendo muchos compañeros hasta que para el 24 de marzo del Consejo Provincial quedábamos dos. Y quedaban otros, unos pocos estaban encerrados, presos, pero bueno, esa es la verdad, así que nos despedimos con un abrazo y bueno, nunca más nos vimos. Luego, bueno, me detienen, estuve preso 6 años, 2 meses y 20 días, o sea, del 5 de abril del 76 hasta el 21 de junio de 1982, después de Malvinas. Así que bueno, cuando salgo con la libertad vigilada, bueno, me radico en Concordia y bueno, ahí me integro en las marchas que se estaban haciendo en función de todo el proceso democrático que se estaba abriendo. Así que bueno, soy... Hernán, antes que siga con tu relato, dos preguntas. Primero, yo te había tirado como para que vos medianamente un pantallazo de cómo se organizaban ustedes los jóvenes y las jóvenes en digamos, dentro de esta estructura y de este movimiento tan grande que es el peronismo, y cómo operaban ustedes como un grupo fortalecido adentro. Yo en algún momento te he escuchado plantear, decir, bueno, los jóvenes en ese momento militábamos una causa y no queríamos ocupar lugares, y más allá Así que es, entre una decisión, le correspondía un porcentaje para ocupar de espacio en los estamentos públicos. claro. Primero eso, que lo comente un poquito cómo era. Sí, digamos, nosotros, hablo del año 69, 70, 71, éramos 5 los grupos de juventud peronista en la ciudad de Córdoba. No era fácil, o sea, salir nomás a pegar un afiche para el 26 de julio, digamos, podía no volver. Así que bueno, cuando viene todo el proceso
digamos, en la calle, o sea, el peronismo movilizado, estábamos fundamentalmente la juventud, los distintos grupos juveniles, que éramos los que nos movilizamos. Cuando se abre el proceso ya, que la dictadura ve que se le viene muy pesada la mano, entonces viene, digamos, todo el proceso de reorganización del Partido Justicialista. Había una característica, o sea, por ejemplo, yo estaba en Córdoba en la seccional 13, era una de las más numerosas, y bueno, digamos, para darse una idea, nosotros en las elecciones del 73, en la seccional 13 sacamos el 80% de los votos. Bueno, por ejemplo, las unidades básicas estaban organizadas, bueno, había veteranos, había mujeres y estaban las unidades básicas de la juventud peronista. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, en la seccional 13, 17 unidades básicas. Bueno, que lo que pasa es que como veníamos fogueados con las movilizaciones y los enfrentamientos con la dictadura, teníamos una gran capacidad de movilización. Lo que pasa es que cuando viene ya el planteo de que hay que conformar las listas de candidatos, en general, a nivel juvenil, no había, o sea, por eso es que todos nosotros nos formamos en la oposición y en la lucha contra la dictadura durante los 17 años que fue la resistencia peronista. Así que para nosotros eso de ocupar cargos lo veíamos como algo, lo veíamos peyorativamente. Y cuando viene el momento, había que, bueno, Perón larga la consigna que tenía que haber 25% por ramo, o sea que el 25% de los cargos de senadores, diputados, concejales, etcétera, correspondían a la juventud peronista. ¿Cuál fue el problema? Es otra realidad, por eso a veces puede ser difícil de entender. Nadie quería ser candidato. Finalmente, bueno, algunos fuimos, digamos, por decisión del conjunto. Es más, Perón mismo le baja la orden a la conducción de la juventud peronista de que deben ocupar los cargos. Luego se abre, o sea, después del 25% se redujo a 20% porque se ingresó un 20% de los extrapartidarios, o sea, que eran los integrantes de otros partidos que formaban el Frente Justicialista de Liberación. Así que quedamos con nosotros con el 20%. Pero esa es la realidad, o sea, una realidad absolutamente diferente, o sea, puede ser no entendible hoy, pero hay que entender, o sea, que cuando, digamos, a los jóvenes nos están matando compañeros y compañeras, bueno, las cosas se entienden de otra manera. Sí, justamente estábamos hablando con los compañeros, ¿no? Y vos mismo lo decía que el contexto era otro, la parte de la historia política de la Argentina era otra. Nos planteamos y que quedará, digo, con vos habría que hacer dos o tres charlas como para profundizar cada parte, ¿no? Para qué se forman hoy los compañeros, las compañeras jóvenes, digamos, las distintas ramas dentro del peronismo y sus distintas agrupaciones y a qué apuntan. Pero bueno, eso quedará para otra charla, Claro. pero también preguntarte cómo ves vos esa parte de los jóvenes hoy organizados dentro del movimiento peronista. Yo creo que, no lo voy a parafrasear a Perón que decía, cada militante lleva el bastón de mariscal en la mochila. Yo creo que, en primer lugar, en la primacía de la organización política. Creo en la primacía de la militancia política sobre los que no son militantes. Los respeto como ciudadanos, pero yo creo que eso significa también
digamos, un mayor nivel de exigencia para cada uno de los militantes. Y eso significa, a nivel de los jóvenes, que tienen que luchar por su participación. Acá venimos de muchos años donde acá no hay elecciones internas, acá es todo a dedo. Bueno, más que llorar, lo que hay que plantear es que ciertamente hay que presentarse y luchar para que haya elecciones internas, porque eso le va a dar vigor, digamos, al peronismo, al kirchnerismo, o sea, la participación. De la otra manera, encerrarse para que unos pocos decidan, no solo es peligroso, es malo. La experiencia ya lo ha demostrado así. Así que personalmente yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es organizarse y luchar para luchar por su espacio, por su participación. Nadie le va a regalar nada. Bien. Digamos, los que están en puestitos con aire acondicionado, no. Entonces, para eso hace falta compañeros militantes, compañeros formados, digamos, ese es el otro aspecto, yo creo que es importante, incluso lo digo por experiencia, lo que he vivido en la gestión de gobierno. O sea, digamos, ¿para qué queremos gobernar? ¿Para qué luchamos contra el poder, que es otra cosa? Digamos, ¿cómo nosotros hacemos para que haya una redistribución del ingreso en la Argentina, para que haya justicia social? Entonces, si los jóvenes no tenemos claro eso, digamos, que nadie crea que distribuyendo bolsitas se hace justicia social. Más allá de los dos brazos de las 20 verdades, pero sí, Hernán. Mirá, Hernán, también en esa etapa me parece que no, para nadie habrá sido gustoso, menos, digamos, para compañeros y compañeras que estaban detenidos, privados de su libertad y sobre todo sabiendo que en cualquier momento podían dejar de existir y sabiendo que compañeros y compañeras estaban dejando de existir en manos de la dictadura y de los genocidas. Y sigo insistiendo y es más, tendrías que escribir alguna vez un libro, pero sí preguntaba por ahí una pregunta, Daniel Chávez, ¿no? Que una vez nos contacte la anécdota de estando preso, de cuál fue su actuación frente al conflicto con Malvina, usted estando detenido todavía. Bueno, en esa época yo estaba en el penal de Rawson. Rawson está directamente sobre el mar argentino. Así que estamos cerca de la base aeronaval, de donde salían aviones para el combate. Bueno, la posición de los presos peronistas, mayoría abrumadora de la juventud peronista y de Montoneros, fue dos cosas. Por un lado, que poníamos nuestra sangre a disposición, digamos, para ayudar a los heridos, y por otro lado le enviamos al gobernador de la provincia de Chubut, que era un marino, indicándole que desde nuestro punto de vista la guerra con el Imperio Británico había que hacerla en todos los frentes, no solamente en el militar. Esto es, había que tener en cuenta el frente económico y financiero, las propiedades de las empresas británicas en la Argentina, lo que tienen en los bancos, o sea, todo eso. Lo mismo que hicieron ellos, o sea, los ingleses en ese sentido fueron mucho más coherentes que la dictadura argentina, cuando adoptó, embargó, mientras que acá no se hacía nada de eso. Bueno, tampoco nos hizo caso el contraalmirante, pero bueno, allá ellos con lo suyo. O sea, lo que ¿Cómo pasa es que fue? entender, o sea, entender, digamos, al imperialismo, entender al imperio británico, que no es una cosa que se arregla en una mesa de café, es una cuestión de relaciones de poder. Entonces, la lucha hay que darla en todos los frentes.
Hoy es Bien, bien, otra bien. realidad, o sea, nosotros hoy estamos convencidos que, digamos, la recuperación de las Malvinas, Georgia del Sur, Sangui del Sur y todos los espacios marítimos, o sea, porque ahí está la pesca, está el petróleo, están los minerales estratégicos, digamos, tenemos que hacerla a través de la negociación y teniendo Argentina un fuerte desarrollo económico. De esa manera vamos a tener una mejor relación de fuerza de la que nos dejó después del conflicto en 1982. Bien. Ustedes cuando digo los compañeros privados de su libertad como presos políticos, cuando digamos la guerra de Malvinas termina y sabemos que ahí empieza a caer la dictadura militar, ¿cómo fue ese proceso de liberación de ustedes? Y porque hay una linda, digamos, anécdota, o vos contaste de cómo fue eso de esperar la firma para que firmen la libertad de ustedes antes de cambiar, porque creo que Galtieri se va y termina otro presidente de facto, hasta la llegada de la democracia, y creo que hubo una intervención del Vaticano, si mal no recuerdo, para que firme la liberación de los presos políticos. Sí, por un lado, digamos, ya habíamos recibido la visita del nuncio en la Navidad en Rawson, pero fundamentalmente cuando estaba terminando la guerra en Malvinas, viene el Papa a la Argentina, Juan Pablo II. Entonces, como una señal de buena voluntad, la dictadura anunció la liberación de 150 presos que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo. Yo era uno de esos 150. Bueno, bárbaro. Dijimos, bueno, 3, 4, 5 días, 10 días, pero bueno, termina la guerra, pasó el Papa, terminó la guerra y el pescado sin vender. Entonces, hasta que, bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo echan a Galtieri, lo derriban, viene un nuevo militar que se hace cargo del Poder Ejecutivo Nacional. El problema es que habían reservado el número del decreto para liberar, para que lo firme Galtieri, pero nunca lo firmó. Entonces, por eso fue nosotros comiendo los barrotes, hasta que fue un sábado, Galtieri, que salió en los diarios, que volvió Galtieri a la Casa Rosada, fue para que firme todos los decretos que no había firmado. Entonces, después de eso recién pudimos salir. Pero bueno, es más una anécdota que otra cosa. Sí. Bien, bien, no, la verdad que uno es admirable para esos compañeros y compañeras que pasaron en esos tiempos presos y por muchos años, algunos con la entereza que pudieron sortear algo que la verdad que no quisiera estar en el zapato de esa gente, pero vos apenas salís, te volcaste a construir políticamente y antes que ocupe un lugar como funcionario, que creo que fue secretario de Obras Públicas acá en el Departamento de Concordia, empezaste, digamos, con otro grupo de compañeros digamos, a trabajar en una construcción política, creo que era la unidad Renovadora Peronista en Concordia, o fue en la provincia. O primero fue en No, Concordia y fue en no, toda o la sea, provincia. nosotros primero nos presentamos en las elecciones, luego de eso, o sea, dentro de lo que era en ese momento la estructura oficial del Partido Justicialista. Otros compañeros no lo hicieron así, pero bueno, después como consecuencia de todo ese proceso, yo terminé como presidente de la Unidad Básica Centro. Y luego secretario de Obras Públicas. En el año 85 decidimos, un grupo de compañeros de 8 departamentos, crear la Unidad Renovadora Peronista. Esto es, digamos, para sacar a los viejos, desplazarlos del poder del Partido Justicialista, digamos, habían perdido las elecciones en diciembre del 83.
Entonces nosotros creíamos que tenían que dar un paso al costado, tenía que haber, digamos, la renovación y luchamos en 8 departamentos. Sabíamos que íbamos a perder. En esa época Entre Ríos eran 16 departamentos, pero de los 8 departamentos ganamos en 5, con lo cual quedamos bien parados para la siguiente, que era ya para gobernador. Y así fue que nos presentamos al año siguiente, en el 86, y derrotamos en forma definitiva a todos los viejos, digamos, que estaban en toda la provincia, ¿no? Así que, y sube una nueva generación del peronismo a la provincia, ganamos las elecciones generales en el 87 y bueno, viene el primer gobierno de Busti en la provincia. O sea, y luchamos contra, digamos, gente de que era de la, ¿cómo era la coordinadora radical? Que se creían que, bueno, se creían que se iban a comer los chicos crudos y le ganamos las elecciones. Bien, y justamente planteando después cuando sos ministro de Busti, en el 87, digamos, con la presidencia de Alfonsín, y voy a esto, que siempre parece que te tocó bailar siempre con la más fea, ¿no? Siendo ministro, con Alfonsín como presidente, después siendo vicegobernador, este, con un presidente en su inicio peronista que después fue tomando otro camino con sobre todo en cuestiones económicas. ¿Y cómo te sentiste vos en el rol de vicegobernador con alguien que, digamos, que si revisamos un poquito la historia, también se alineó a los ajustes, a las privatizaciones y hasta los despidos de empleados públicos en la provincia, que fue el gobernador Moine y vos siendo vicegobernador? ¿Cómo fue esa convivencia en ese momento? La convivencia no fue fácil, obviamente. Yo consideraba que había que, digamos, no había que hacer la transferencia de las escuelas nacionales. Además, lo fundamenté porque, digamos, porque al día siguiente íbamos a tener serios problemas, o sea, porque los docentes nacionales cobraban la mitad del sueldo que los docentes provinciales. Entonces, que siga como Dualde hizo en la provincia de Buenos Aires, no le aceptó la transferencia. Entonces, porque si no, lo que hacía Menem, digamos, toda una política neoliberal que no tiene nada que ver con el peronismo, era transferir servicios de salud y educativos a las provincias sin los recursos, transferir las cajas de jubilaciones a las provincias sin los recursos. Digamos, esta es la realidad. Todos los jubilados docentes y los aportes de los docentes nacionales que de Entre Ríos no transfirieron nada. O sea, entonces, de golpe, o sea, lo que nos transfirieron fue deuda. Y luego, bueno, una política nacional, o sea, yo me opuse al tema de las telefónicas, que motivó que uno de los ministros lo llamara a Busti para decirle que me haga callar, porque la experiencia en Entre Ríos de las telefónicas en Entre Ríos, el servicio era privado y era un desastre. Entonces, no era que porque sea privado iba a ser bueno. Bueno, así como eso, digamos, en realidad muchas cosas más, o sea, la caída de los fondos viales, se nos cayeron todas las rutas, porque, ¿qué pasa? Digamos, Menem lo que hizo fue eliminar el impuesto a los combustibles, con lo cual lo que se lograba con eso, supuestamente él, digamos, lo que lograba es desfinanciar a las vialidades provinciales. Ahora, el precio del combustible no bajó, o sea, y unas pocas empresas petroleras se embolsaron una cantidad fabulosa de dinero, digamos, por esa razón. Fue tal el desastre que 2 años después, hasta el mismo Cavallo tuvo que ir para atrás
y volver a poner en parte porque fue un desfinanciamiento muy, muy grande. Pero bueno, ¿Cuál fue, básicamente cuál, el problema y cuál de era toda tu la re- política de Menem es la entrega del patrimonio nacional y social del pueblo argentino. Digamos, yo, un ejemplo, yo recorría mucho la provincia. Eh, digamos, en Gobernador Sola, por ejemplo, en Villa Gobernador Sola, departamento Tala, el odontólogo llegaba en tren desde Buenos Aires. Chau, se quedaron sin odontólogo. Se Sí, quedaron sin tren también y sin odontólogo. En el Delta, digamos, toda la gente que vivía en el Delta, venían las lanchas con el correo, del correo argentino. Bueno, privatizaron el correo, llegó el señor Macri, se acabó. O sea, la gente quedó sin correspondencia. O sea, fue salvaje. Es una cosa increíble lo que hicieron. Muy doloroso para la mayoría del pueblo argentino. Y bueno, un desastre lo que dejaron. bien, Esa es bien. la realidad. Mira, cuando te digo te tocó bailar con la más fea, te tocó ser en un tiempo, digamos, en el año 99 hasta el 2003 ser el intendente de Concordia, que todos sabiendo y sobre todo conociendo la provincia, que cuando a nivel nacional, digamos, las decisiones políticas, económicas no son favorables para la población, Concordia es siempre una de las más afectadas. Primero, ¿de qué manera trabajaste y teniendo una gobernación en contra? Estaba Montiel, de la Rúa como presidente, ¿y de qué manera te la arreglaste? ¿Y a qué viene esta pregunta? También haciendo hincapié a lo que hoy se está trabajando, que es el impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza, y yo soy muy bien, y leyendo un poco, y después de boca tuya, de cómo implementaste cobrarle, aumentar la renta a las multinacionales que hacían pie en el departamento de Concordia. Sí, en realidad han hecho pie en toda la Argentina. Lo que hay que entender es que no puede ser que una corporación transnacional, vamos a dar algo que es conocido por todos, las cremas Avon, que andan las vendedoras, todo en negro, no pagaban nada. Y un kiosco paga. Entonces, no puede ser que las petroleras no paguen, las tabacaleras no paguen, las telefónicas no paguen. Entonces, lo único que nosotros hicimos es hacer cumplir, digamos, ley pareja no es rigurosa. Antes, digamos, en Concordia, el problema era que solo le cobraban siempre lo mismo. O sea, a los que tenemos ingresos fijos, digamos, a los kioscos, a los comercios chicos, pero el resto no pagaba nada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, más allá de ajustar las normas, directamente salir a cobrar a estas empresas eh, y bueno, lo logramos. Eso nos permitió, en una situación que nos habían dejado el municipio en un estado desastroso, con mucha deuda, quebrados, poder en 2 años y medio equilibrar las cuentas y salir bien. Lo que sí hicimos, obviamente, a los bancos les subimos un 180% la alícuota, porque no puede ser que los bancos paguen menos que los negocios más chicos. O sea, digamos, ¿en qué mundo, qué es esto? Digamos, hoy, por ejemplo, bueno, Y sabiendo que en ese los momento te habían dejado forestadores, cinco ¿cómo? participación sabiendo que en ese momento te habían dejado cinco participación, Montiel, digamos, aisló a Concordia en ese momento, primero porque un tilde antiperonista, como pocos gorilas, y su enfrentamiento externo con Jorge Pedro Busti, sobre todo acá y en Concordia, y te la tuviste que arreglar de esa manera. Sí, durante más de 2 años no fue ningún funcionario nacional a Concordia. Digamos, nos aislaron, quisieron dividir a la ciudad de Concordia en tres,
para quitarle poder político, no lo lograron porque además era inconstitucional, pero básicamente lo que hicieron fue quitarnos fondos. Entonces, lo que recibía la municipalidad de Salto Grande, lo rebanaron, dejaron de mandarlo, y así fueron quitando las regalías, la demoraban, o sea, todo eso. Es más, un senador de Gualeguaychú fue el que lo denunció, que integraba la alianza y que le pareció que realmente era una bajeza. Por eso nos enteramos de que ellos habían celebrado cuando nos sacaban eso. Lo que buscaban era que directamente haya una implosión, de tal manera que reviente todo en Concordia y provocar la intervención del gobierno provincial. Bueno, le salió el tiro por la culata, porque en realidad la provincia fue la que implotó y nosotros salimos adelante. ¿Cómo salimos adelante? Nosotros le bajamos la tasa del comercio, digamos, al buen pagador, al comercio buen pagador, 20% le bajamos. Al que estaba más o menos, le bajamos, en general, a todo le bajamos el 10%. Le subimos al hipermercado y le subimos a la empresa maciza, que es una corporación extranjera. Y luego salimos a cobrar a los ricos. Le subimos a los bancos, por supuesto. Eso nos permitió realmente recaudar bastante dinero, cubrir todas las deudas que nos habían dejado. La municipalidad yo la recibí en cesación de pagos y terminar con el salario, digamos, más alto de la provincia de Entre Ríos para los municipales. ¿Tuviste un respiro cuando terminaste tu intendencia con Néstor como presidente? Claro, claro, digamos, eso se notó enseguida porque empezó a fluir más recursos, digamos, a todos lados. Entonces, digamos, otra forma de medirlo era cuánta gente hay en la peatonal y cuántos están comprando. O sea, mucha más gente salía, o sea, había más plata en el bolsillo y eso es muy importante. Más allá de que le llevó a Kirchner más de 2 años, yo diría que hasta fines del 2005, para empezar a asomar un poco la cabeza, y de todos, ¿no? Porque Sí, esa es sí. la realidad. Fue muy duro salir de la quiebra del 2001. Si alguien tiene autoridad y una de las pocas personas y con tu trayectoria de dar una opinión, según quien esté gobernando la provincia, ¿en algún momento tuviste un gesto hacia lo que vos considerabas que estaba haciendo bueno en su inicio como gobernador de Gustavo Bordé? Pero después fuiste muy crítico en algunos aspectos de decisiones ambientalistas y también económicas en la provincia. ¿Cómo viste esos 4 años a Gustavo con Macri como presidente y cómo ve ahora con algunas tomas de decisiones o algunas leyes que aprobaron hace poco? Yo a ver, desconozco los compromisos que habrá tomado, o sea, por lo tanto, en ese sentido no puedo hablar. Lo que sí digo es que se llegó con un discurso que era que acá se iba a industrializar la madera en Entre Ríos y que no se iba a permitir que saliera la madera en bruto. Bueno, derogaron esa ley, la madera en bruto está saliendo para pino para China y algo para UPM, pero la verdad que eso en vez de producir más trabajo, va a producir más trabajo en China, pero va a primarizar más la economía entrerriana, que es uno de los problemas que tiene la provincia de Entre Ríos. O sea, muy primarizada, o sea, no se incorpora valor agregado. Además, que se vaya el pino en bruto significa que la madera de pino en Entre Ríos va a subir el precio, porque va a haber menos pino. Y entonces los aserraderos entrerrianos que trabajan con pino van a tener el precio de la materia prima un poco más alto. Y luego,
algo que para mí es incomprensible. O sea, cualquier entrerriano que tenga camión, camioneta, auto, moto, estamos pagándole el 1% de lo que sale la póliza automotor, subsidiando a los grandes forestadores, que la mayoría no son de Entre Ríos. Entonces, la verdad que el mundo del revés ese. O sea, no sé qué intereses habrá para que le saquen a miles y miles de entrerrianos, a centenares de miles, para favorecer a unos pocos forestadores. Realmente es hood robbing. Eso no es bueno, porque realmente en vez de haber una justicia distributiva, hay una involución hacia las peores épocas. O sea, eso la verdad que no me convence. Estoy hablando en el tema de los forestadores, o sea, no sé por qué y tienen tanta sumémosle su incidencia. postura, Que y sume- entiendo lo de los arroceros, que le subsidien un 50%. Ahora, están subsidiándolo, nosotros lo estamos subsidiando, el resto, todos nosotros estamos subsidiando a los empresarios arroceros. Antes no era así. Entonces hay cosas que no las termino de entender. y sumémoslo su postura de permitir fumigar con glifosato también allá No, en... mira, quiero decirle lo siguiente. Esto ha sido publicado por la CARU en el año 2016, o sea, no estábamos nosotros, estaban los macristas, que todos los peces que en el año 2014 se tomaron muestras, todas las muestras de peces estaban contaminadas. Tenían contaminantes y contaminantes altamente peligrosos, tóxicos. Entonces, ya llegó, o sea, no es solamente la fumigación aérea, ya llegó al agua, al río. Entonces, yo creo que, sinceramente, que Monsanto, digamos, que nos pise a todo, bueno, ellos están allá. Lo que no puedo comprender, cómo puede haber entrerrianos que favorezca que Monsanto nos pise. O sea, cuando lo que nosotros queremos que esos entrerrianos se pongan firmes, tendrían todo nuestro apoyo para que evitar la contaminación y el gran aporte de tóxicos que están haciendo. O sea, entonces, claro, ¿quiénes son los que ligan? Los gurises en los campos, las maestras, los policías, los de vialidad, o sea, todos los que andan ahí, pero la verdad es que ya llegó al agua. Entonces, es muy grave lo que está pasando, y deberían tomar medidas para revertir eso. Sinceramente, no entiendo, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando ni siquiera así de negocio. y- O sea, y agua que después terminamos consumiendo como agua corriente, claro, pero si todos los peces, es lo más todos, peligroso. todos los que se tomaron muestras, todos tienen tóxicos, digamos, lo que hay que pensar es que la Es cosa está grave, muy mal, porque si vos me decís hay un es grave. 10% de peces, bueno, está jodida, pero no, el 100% de las muestras tenían tóxicos, y tóxicos altamente peligrosos. Digamos, esto es, es como cuando, digamos, detectamos que Botnia, la empresa finlandesa, ahí en Fray Bentos, digamos, había subido, digamos, un componente muy tóxico, el AOX, y nosotros lo habíamos constatado en la CARU pese a todas las trabas, pero además la propia obra sanitaria del Estado del Uruguay lo había subido en los sitios web oficiales, cómo había subido. Y a su vez veíamos cómo había aumentado la mortalidad de bebés en fraiventos. Entonces,
digamos, frente a eso, yo creo que no hay duda que hay que advertir, hay que llegar con el aviso y negarse a eso, como en ese momento se negó la delegación uruguaya, o como en otros casos en el tema de la contaminación acá con las fumigaciones están negando, la verdad que, digamos, escapa Hernán, totalmente. Acepto que los accionistas de Monsanto no tengan problema y quieran seguir haciendo eso. Incluso hay Hernán, políticos en Entre Ríos que son representantes de Monsanto. sí, Entonces, Hernán, sabe que hay una cantidad de temas y esperemos llegar, así que vamos a ir salteando un poquito sí, de lo que vos puedas aportar. Y mirá, la próxima pregunta, y que por ahí que pueda hacer una síntesis de cómo te cayó o cómo pensás que se planteó esto de la ley de emergencia solidaria y qué opinión tenés al respecto. sí, yo de la ley de emergencia voy a lo mismo con el tema de los tributos. Creo que, digamos, hace falta, digamos, que haya equidad. El principio de la equidad es cada uno aporte según sus posibilidades, ¿no? Y reciba según sus necesidades. Tan viejo, eso tiene más de 2000 años. Entonces, yo creo que acá, digamos, un trabajador, digamos, municipal, provincial, de una empresa privada, digamos, aporta mucho más tributariamente que los grandes productores agropecuarios, los grandes empresarios, porque uno destina del ingreso fijo que tiene un gran porcentaje para comida. Y lo que paga en impuestos, o sea, en tributos nacionales, provinciales y municipales, proporcionalmente es mucho más lo que pagan en tributos los pobres que lo que pagan los ricos, para simplificar así. Entonces, lo que hace falta acá es que los ricos tributen más, digamos, para que haya equidad, digamos. Lamentablemente, bueno, parece que es más fácil buscar otro tipo de soluciones que paguen, digamos, siempre lo mismo, que no son los ricos, y los ricos quedan exentos de todo. Digamos, en ese sentido, creo que no es justo. Bien. Y Hernán, yo sé que a partir del 2006 vos te fuiste, digamos, a trabajar, digamos, en distintos partes de la estructura que es Cancillería y sobre todo abocado a lo bionavegable, a lo hídrico, tanto en el Río de la Plata, después en la Caru, que es toda la parte del río Uruguay, y que yo el otro día te comentaba que nosotros que nacimos en la provincia de Entre Ríos y ya nos condena el nombre, qué poco sabemos de la explotación y de la utilización de nuestras aguas, de nuestros ríos, digamos, y vos no solamente hiciste un buen laburo en esos años, sino que no descansáis, que se anda dentro de un proyecto, primero haciéndole a pedido de periodistas que te consultaron sobre los dichos del presidente Lacalle Pou, el presidente uruguayo, un acuerdo con quien es el mandatario argentino también, de seguir dragando el río hasta la altura de Paysandú, y vos que sos un buen entendido, por ahí nos explicará tanto eso como lo que está trabajando ahora vos a nivel nacional ahí en Casa Rosada con otros compañeros. Mirá, en primer lugar, yo creo que los entrerrianos tenemos que saber que después de muchos años, de muchísimos años, a partir del 2010, o sea, por la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y el acuerdo que celebró con el Pepe Mujica, que era presidente entonces de la Banda Oriental, digamos, acá se hizo el proyecto, se acordó dragar y se dragó. Se mandaron los fondos incluso y lo hicimos a través de la CARU, lo iniciamos. Hicimos el proyecto, hicimos las normas ambientales, logramos la licencia social e iniciamos las obras con los organismos gubernamentales de dragado.
Eso se terminó después, el gobierno que vino después, o sea, de Macri, cambió, o sea, en vez de los organismos gubernamentales, trajeron empresas extranjeras, lo terminó, y está dragado, 206,8 kilómetros han sido dragados en el río Uruguay. 187 kilómetros dragados desde el kilómetro cero hasta el puerto de Concepción de Uruguay y de ahí hasta el 206,8, digamos, hasta Paysandú se hizo, digamos, el primero con una profundidad de 25 pies y el segundo una profundidad de 19 pies. Lo que nosotros iniciamos es la tercera etapa, que es hacer el proyecto de dragado desde Paysandú hasta Concordia y Salto. Eso lo empezamos, venía muy bien, definimos que obviamente no puede ser a igual profundidad, a 10 pies para que vayan con boye de barcazas, de 4 barcazas, pero bueno, sería altamente beneficioso, no solo para Concordia y Salto, sino para toda la región que está al norte. Ahora bien, no, lo que yo veía el otro día, el presidente uruguayo habló de continuar, digamos, y habló de traspasar Salto Grande, después lo corrigió un poco el presidente de la delegación uruguaya ante la CTM, que precisó lo del canal de navegación. Está bien, el presidente, digamos, uruguayo no tiene por qué conocer al detalle. Pero bueno, si están dispuestos a avanzar con eso, en buena hora, pero lo que hay que hacer ahora es el dragado de Paysandú hasta Concordia y Salto. Después se puede seguir para el norte, podemos seguir hasta el Mar Caribe si quieren, pero empecemos, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Eso respecto del río Uruguay. Sí observo que me ha dejado pensativo es que desde que se terminó el dragado, hasta la fecha, está bien, podemos echarle la culpa a 2 o 3 meses por la pandemia de coronavirus, pero no ha habido un gran aumento de la circulación de buques de gran porte en el río Uruguay, ni con destino al puerto de Concepción del Uruguay, ni con destino al puerto de Fraiventos o de Paysandú. Así que, digamos, eso va a haber que pensar. Y respecto ¿Podrías, de la síntesis sobre, me parece que estás trabajando sobre el dragado o la apertura del canal Magdalena en beneficio sobre el río Paraná y el río de la Plata, digamos, el acceso del Atlántico hacia nuestra agua, digamos, como para empezar a tener una soberanía propia digamos, las vías navegables y empezar a pagar menos alquileres de puertos de países vecinos. Claro, eso es digamos, fundamental que tengamos cuanto más ganancia tenga la producción argentina, ¿cuándo tiene más ganancia? Cuando sus costos son menores. En este caso hay menores costos si se usan vías navegables cuyo mantenimiento se... Sí, ¿Me sí, sí, ahora escuchás? sí, se había cortado un poquito. Sí. Bueno, sí, la tecnología. No, lo que quiero decir es que es muy importante que tengamos en cuenta que los actores que participan en esto, todos tienen intereses. Los argentinos tenemos intereses, las corporaciones transnacionales tienen intereses. No siempre coinciden los intereses de ellos con los nuestros. Nosotros tenemos que defender los intereses argentinos. Entonces, esto significa, ¿por qué queremos hacer un canal que salga al océano pegado a la costa argentina, o sea, a la costa de la provincia de Buenos Aires, en vez del actual que termina por Montevideo? Porque mantenerlo, o sea, sale 6 veces menos. Entonces, y eso significa menores costos.
esos menores costos significa que el precio que, digamos, que va a tener el productor va a remunerarle más porque el costo va a ser menor. Entonces, estas son cosas que yo creo, insisto, son muy importantes. Esto es Bien, geopolítica, esto es, o estamos defendiendo los intereses argentinos y de la producción argentina, o estamos al servicio de las corporaciones transnacionales, que ellos tienen sus intereses, no es que sean malos, son otros, no son los nuestros. O sea, y en este caso no nos conviene. Y la otra cuestión es la siguiente, digamos, ¿por qué nosotros vamos a dejar que usen nuestro río, el río Paraná, digamos, los ojeros paraguayos y brasileños, gratis? Y nosotros vamos a tener que mantenerlo. Está loco. bien. Sinceramente, Hernán, es irracional. queda un minutito y me Sí. gustaría saber vos cómo ves el panorama y que va a ser poco tiempo de que trate de sintetizarlo, el panorama a nivel nacional y sobre la pandemia y económicamente si es factible salir en rápida medida o va a llevar un proceso un poquito largo, lo cual nos vamos a tener que ir preparando para eso. Mira, yo creo que, digamos, queda poco tiempo, pero lo digo, cualquier medio que entren ustedes de cualquier país, saquen el promedio y van a ver, todos están cayendo en la actividad económica lo mismo que está cayendo Argentina. La diferencia es que acá se tomaron medidas para proteger al pueblo, o sea, a los ciudadanos, digamos, a los argentinos. Entonces, hoy tenemos mucho menos muertos por cada 100.000 habitantes que lo que tiene Brasil, lo que Bien, tiene Estados Unidos, y bueno, y viene creciendo mal la India y hay otros que también vienen creciendo muy mal. Entonces, la salida yo creo que va a ser lenta, no va a ser rápida. O sea, por empezar, el virus sigue, no hay vacuna todavía. Parece que viene, pero hace 3 meses que viene y todavía no aparece. bien, O sea, mientras tanto hay que bien, Hernán. cuidar a todos los vecinos, trabajar responsablemente y ojalá que podamos empezar a tomar medidas de reactivación económica. Todas serán Bueno, bienvenidas, Hernán, pero bueno, Hernán, todavía el la pescado verdad está sin vender. Termina el La verdad que tiempo. estaríamos horas hablando con vos, pero te expliqué que esto es una hora, así que te damos mil gracias y esperemos que haya otra vuelta de charla con vos. Tal vez no sea yo, sea otro compañero, otra compañera que esté charlando y disfrutaremos de escucharte. Así que reitero las gracias, Hernán. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y las compañeras. Gracias. Listo. Eh, bueno, ahí lo teníamos al compañero Hernán. Eh, espero que haya sido del agrado y haberlo escuchado como uno lo disfruta más seguido. Este, y quedo a disposición y espero que haya estado a la altura de la circunstancia. Y bueno, saludo y gracias por confiar en mí, a lo de la mesa, la Néstor Kirchner, y un gran abrazo y saludo a mis compañeros de Construcción Política en Concordia, que es la corriente federal kirchnerista, y nos estaremos viendo en breve y charlando. Así que desde acá, un enorme abrazo.